en las Ya, religiones, perfecto. ¿verdad? Pero al final de cuentas, y aquí va mi pregunta, estas experiencias que tú no le pones el rótulo de espirituales, ¿no se supone que son el producto del pensamiento? Y bueno, esa es una conclusión a la que Estoy haciendo una pregunta. llegan, llegan personas Esas que son... experiencias, las cuales tú no le quieres poner el rótulo de espirituales, ¿no Ujú. terminan después de todo siendo el producto del pensamiento? Sí, sí. Ahora, ese pensamiento tiene alguna influencia o de por sí solo nace el pensamiento. ¿Qué influye para que nazca ese pensamiento? ¿Podría ser un ser sobrenatural o no? Porque el pensamiento nace, es un O pensamiento. sea que ¿Y si, qué solo influye para para el terminar y nacimiento del concluir, o pensamiento? sea que si yo pienso en alienígenas es porque estoy siendo influenciado este momento por un contacto alienígena. ¿Así viene a ser esa lógica? Bueno, la verdad que el tema del evangelio indígena, no No, no sé qué, importa No, los no, no, alienígenas, no es el es un tema, no es yo el ejemplo. tema, no, no es la el tema, verdad, es un ejemplo. No, Alexito, ¿verdad? no importa, mira, alienígenas, seres de humo, duendes, nalgones, lo que quieras, no importa. El punto es, si tú piensas en eso, ¿eso hace que existan? Bueno, no hace que exista, pero tampoco hace que no exista, Ya. ¿verdad? Ahora sí saludaré bien. Luis, Crítico Mega, bienvenido. Disculpa por la espera tan larga. Muchas gracias, Drubal. ¿Cómo están? ¿Cómo está Alan, Bruno también? Don Luis, Súper. pura vida. Los veo por ¿Qué tal? acá. Drubal, si ¿Cómo querés van? ir como reciclando, me avisas, ¿verdad? Yo llevo aquí mucho tiempo, entonces nada más me decís si querés subir a una No, más. nada, tranquilos, al contrario. Siempre, como he dicho, usted siempre bienvenidos, hermano. Ahora Luis, que nos acompaña, también está por acá. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por aportar. Y podemos ver, ¿no? O sea, en realidad, y quiero aclarar esto para toda la gente que nos ve, nuestro objetivo no es buscar hacer quedar mal al creyente que viene. El creyente que entra propone ideas, propone argumentos, pero en el camino nos damos cuenta que o bien esas ideas son erróneas, que bien esos argumentos son falsos, entonces en vez de llegar a una conclusión certera, estamos desinformando y lo menos que buscamos o que queremos es desinformar. Entonces, partiendo de esa premisa, permítanme darle el paso a alguien que me está escribiendo desde antes y ha tenido la paciencia de esperarnos. El amigo dice que es teólogo, ha estudiado teología. Entonces veamos un poquito qué nos cuenta por aquí. Alexito, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, chicos. Un placer compartir con ustedes. ¿De dónde eres? Soy argentino, soy de Argentina, Argentina, pero bienvenido. viví por muchos lugares, estuve vagabundeando un poco, viviendo un poco por Paraguay, por México, por Chile, Qué chévere. así que es lindo porque, bueno, uno conoce varias culturas, varios tipos de pensamientos, ¿verdad? Así que se enriquece mucho uno. Claro. Tienes toda la razón. Alexito, tú dices que estudiaste teología. ¿Estoy en lo correcto? Estudié teología y, bueno, también un tiempo fui profesor también de teología Profesor y, de bueno, teología. Perfecto. Una sí, pregunta para iniciar y de ahí pues nos vas explicando. sí. ¿Por qué razón la teología? Antes de nada, ¿la teología es una ciencia? Eh, yo no lo veo como una ciencia, la teología, ¿verdad? Bueno, hay facultades en las que uno estudia como carrera, teología, ¿verdad? Pero también están los institutos, que son organizaciones más privadas, digamos, que dependen otra vez de otra organización, por ejemplo, institutos teológicos de las asambleas de Dios, por dar un ejemplo, ¿no? Que no tienen Entonces, nada que la ver con... teología no es un estudio, porque ciencia, teo, Dios, logía, estudio,
ciencia o el estudio de Dios no es la teología. Bueno, por eso, según la perspectiva con la que veamos, como te decía, eh, hay universidades en las que se estudia teología. Bueno, y las universidades tienen que ver, tienen una relación directa con lo científico, ¿verdad? Pero no con eso quiere decir que eh, la creencia en Dios sea algo científica, obviamente, ¿verdad? No estoy diciendo eso, pero Ahora, Ya, sí estoy tal, perfecto. diciendo tal vez yo que tengo una consulta antes de que sigas, porque mucha gente dice haber estudiado teología, así como mucha gente dice haber ido a la universidad, haber estudiado sí, sí. medicina. Algunos son de la Universidad La Tía Panchita y otros son de Berkeley. Mi pregunta es, ¿tus estudios Sí, de teología fueron del lado católico o del lado evangélico? fue del lado evangélico, sí. De hecho Ya. Ok. que no fue en una facultad, en una universidad. Yo les contaba nada más que existen carreras de teología que se estudian en una universidad avaladas por ministerios de educación, ¿verdad? Nada más les contaba eso. En el caso mío, yo estudié teología 4 años en un instituto teológico que es privado, dependiente de una organización Ya, y aquí va mi cristiana pregunta para evangélica. iniciar. ¿Por qué Sí. razón, tomando en cuenta que estudian lo mismo, por qué razón la teología evangélica es distinta a la teología católica? Y bueno, yo te puedo contar mi experiencia de aquel tiempo, así como un resumen, ¿verdad? Generalmente las personas que se meten a un instituto teológico evangélico es porque ya previamente fueron adoctrinadas en la visión evangélica. Alexito, antes de que sigas, discúlpame que Sí, te corte. Lo que pasa es que sí, quisiera que el preámbulo sea la respuesta a mi pregunta y ahí sí continúas. ¿Por qué ajá, razón la teología, ya que tú la estudiaste, por qué sí. razón la teología evangélica, aún estudiando lo mismo, es distinta a la teología católica? Bueno, no es lo mismo, no se estudia lo mismo, no tiene Exacto. las ¿Por mismas qué? bases. Porque tienen distintos dogmas, distintos fundamentos, distintas posturas a la hora de interpretar lo que se conoce como las escrituras, como la Biblia. Ya. Entonces hay distintas posturas, se toman pasajes, versículos que de diferentes maneras se interpretan. Entonces ahí se genera la división, digamos, son posturas distintas de ver un mismo Ya, texto. perfecto. Y entonces, ¿qué me garantiza que lo que tú vienes de explicarme de tu teología evangélica es la correcta y la teología católica es la incorrecta? Bueno, primeramente yo antes que nada, yo no vengo a defender la postura evangélica. Desde ya te comento, yo dejé de ser evangélico después de 20 años, dejé el mundo cristiano evangélico, lo dejé. Y para dejar después de tantos años es porque uno tiene verdaderamente motivos muy sólidos, ¿verdad? Entonces, no vengo a defender la postura evangélica, pero sí le vengo a compartir cosas que mucha gente desconoce, creo yo, incluyendo la gente que se representa como atea, ¿verdad? Pero entonces, ya que entraste porque estudiaste teología y no vas a defender la postura evangélica, ¿cuál es la teología correcta? No hay teología correcta, esa es la postura. Yo no vengo a defender la creencia en Dios, yo vengo a hablar de que O, o el sea, en los planteamiento. comentarios me dijiste que eras teólogo, pero no entras a hablar de teología. Yo en tus comentarios te decía, estudié y enseñé teología y fui pastor. Eso es lo que decía en mi comentario. Y por eso No entraste, decía yo, porque queríamos justamente saber de la teología que estudiaste. Queríamos saber qué es esto de la teología, porque como yo te puedo estamos hablar de abriendo lo el que preámbulo, es si vos distinto. querés, O sea, yo te es el puedo hablar de distinto. A la ver, teología que yo puedo, estudié con un Y yo argumento me Alexito, quedo sólido, te pensando puedo qué es espérame, lo hablar. que no Asdrúbal, sabemos los Asdrúbal, ateos, que vos nos ibas a decir, porque nos decís Ah, que tengo ah, algo que decir que no saben los ateos.
Si hablas de Ajá. teología que evangélicos y católicos, para nosotros es como si estuvieras hablando de Gryffindor o de Hufflepuff. O Ahí sea, está la da lo mismo. pregunta. Esa es la Es el pregunta estudio de la correcta. magia. La teología es Esa el es la estudio de la pregunta magia. correcta. Entonces, Esa es la eh, pregunta Ajá. correcta. ¿qué pasa para los que no creemos en magia? ¿Qué es lo que no sabemos los ateos que vos nos ibas a decir para iluminarnos? Eso es lo que a mí me tiene, pero al borde de mi asiento. Excelente, esa es la pregunta. Ahí está. Ajá. Bueno, ustedes Alexito, sabrán. antes, si me permites, Sí, ateo digital, nada más una cosita rápida. Vale. Como que yo ya no me quedo claro que, o sea, qué postura vas a defender. Digo, es que yo creo que una cosa que nos puede guiar bastante a poder entender tu punto, porque por ejemplo, sí. pensamos ahorita que eras teólogo creyente y luego dijiste que no y luego dijiste que sí y ya no sé ni qué crees, entonces ya no sé cómo No, no, tomar no, todo no, lo no, que vas no. a decir. Estoy No, hasta cierto creo que punto la confundido. confusión, Mira, espérate, rápido. creo que la Espera. confusión, Nada más, sí, espérame, la pregunta que, te voy a hacer una pregunta súper rápida. ¿En qué crees? O sí. sea, ¿cuál es tu creencia? Nada más, y luego ya explícanos lo que nos habías dicho que preguntó Bruno. Bueno, la confusión tuya es por falta de organización de lo que yo estoy diciendo, nada más en tu mente. No estás organizando lo Entonces que yo yo estoy también lo diciendo. organicé mal porque yo también creí que diste muchísimas vueltas. Nos disculpas a los dos. Yo Es que no estudié, dijiste nada, es que no dijiste vuelvo a nada. reiterar para que organicen en su pensamiento, A ¿verdad? ver, Ustedes que dale. son personas de ciencia y son personas que, Alexito, sí, a ver, tú pudiste haber estudiado pu- sí, pudiste haber estudiado en Oxford, teología, un PhD de teología en Oxford. Está bien, eso ahorita ya, perdona que lo diga así, pero eso ya lo entendemos, no nos importa. ¿Qué crees sí, tú? Eso es lo que queremos saber. ¿En bueno, qué crees? O sea, ¿qué yo denominación creo, cristiana eres? mi ¿Católico? creencia, Esto, no sé, ¿eres mi creencia, agnóstico? ¿Eres ateo? No sé. bueno, si me permites, Dale. mi creencia es en un ser superior, supremo, que no se encuadra simplemente en los textos que presenta la Biblia. Ya, Ese teísta. ser Listo. ¿Qué es sí. lo que los ateos no Eso sabemos? era todo, era bien fácil. Bueno, no, y está bien, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que los ateos no saben? Bueno, Chévere. ustedes como personas que se basan en ciencia, que analizan, ¿verdad? Generalmente la ciencia tiene mucho que ver con estructura, ¿verdad? Con algo metodológico. Ustedes sabrán que ocurre acontecimientos en el interior del ser humano que no pueden ser medidos ni siquiera por la ciencia. Porque si yo digo, por ejemplo, ¿cómo te llamas, amigo, el que dirige No, Headline? no, de acuerdo. Sí, Tu seguí, nombre. yo creo que todos estamos de acuerdo. Seguí. Sí. Por ejemplo, un nombre. Danos el ejemplo. ¿Cómo te llamas, amigo, el que tú que Ateo diriges? digital está bien, tranquilo. Ateo digital. Bueno, ateo digital. ¿Cuántos pensamientos logra tener ateo digital en el transcurso de un minuto? ¿Cómo se mide eso científicamente? Es imposible. ¿Será que la misma cantidad de pensamientos que tiene ateo digital en un minuto es la misma cantidad que tengo yo, Alex, en un minuto? ¿Es más, Es es que es una menos? actividad neuronal lo que se refleja en el pensamiento. O sea, Excelente. la Es actividad una, neuronal hay cómo es una verla. actividad neuronal que sabemos que es real, que es concreta, que es verdadera, sin embargo que no puede ser medida con exactitud. Es lo mismo Sí puede. una persona que tiene esquizofrenia, dos personas que Ya. tienen esquizofrenia, ¿verdad? Sabemos que es una enfermedad psiquiátrica real, verdadera, pero no puedes medir cuál de las dos personas tiene tanto porcentaje de esquizofrenia, digamos, del 0 al 100. Esta persona tiene un 93% de esquizofrenia, esta persona tiene un 40% de esquizofrenia. Es imposible medir muchas cosas dentro, solamente queda suponer, queda tener un acercamiento a lo que podría ser, ¿verdad? Eso es lo que hacen los psiquiatras, los médicos, dan un diagnóstico, un acercamiento Perfecto. Alexito, y yo están creo en que la está, ciencia. está Bueno, claro. La está claro premisa eso, ¿verdad? uno es, hay cosas que todavía no sabemos del cuerpo humano. Bueno, Listo. eso está claro. Lo que ocurre en una experiencia espiritual, que es lo que plantean siempre la gente de diferente fe, entre ellas los evangélicos, los católicos, los budistas,
los musulmanes, esa experiencia interna que ellos plantean como espiritual, que tiene que ver con toda la parte sensorial del ser humano, es algo que también es distinta en cada persona, en cada ser humano. Entonces, únicamente uno va a lograr comprender, por así decirlo, si experimenta eso mismo que experimentó la persona, si está en sus Wow. zapatos, ¿verdad? Yo Entonces, no te voy a lo que plantean pedir que nos muchas digas veces, a dónde fue que esas estudiaste teología, experiencias sobrenaturales pero espirituales que plantean muchas básicamente, veces, antes de que sigas, porque estás haciendo ya una ensalada, y de nuevo, no te voy a preguntar a dónde estudiaste teología. En el momento en que vos decís, no sabemos algo del cuerpo y también no sabemos algo de unas experiencias que vos les estás llamando espirituales, por lo tanto, de ahí no puedes hacer un por lo tanto, porque bueno, tendrías que pasar por ciertos pasos que irónicamente se ven en teología, cuando uno estudia la parte de filosofía, a donde tenés que fundamentar. En el momento en que querés hacer un silogismo y querés que sea sólido, tenés que presentar la veracidad sobre ciertas cosas, a no ser que no quieras hacer un silogismo sólido, que perfectamente podría ser posible y es totalmente respetable. Pero creo no que puedes a la hora decir, de escucharme y algo no pasa, me escuchas pasa con mucho mucha con atención. física, pasa mucho con física cuántica, tal vez. El que la física cuántica sea enredada y el que Deepak Chopra diga cosas enredadas, no significa que Deepak Chopra sepa sobre física cuántica. Entonces, vos no puedes llegar y decir, pasan ciertas cosas a nivel del cuerpo que no pueden ser explicadas y además pasan ciertas cosas en lo que vos llamás experiencias espirituales que no has dicho ni Error, siquiera que son ni error, error, cómo podemos comprobar error. Yo no y llamé, también yo no no pueden ser dije eso. justificadas, por lo Yo tanto no algo. dije eso. Yo no Explícame dije entonces eso. porque parece que no Tú me estoy... estás diciendo, vos llamás experiencias espirituales. Yo no llamé experiencias espirituales. Yo lo que te dije Dijiste es que que las existían. diferencias, las diferentes creencias lo toman como experiencias espirituales. Por eso tenés que escucharme con detalle y no apurarte a ¿Y Sigo, sacar para ti eso es conjeturas. evidencia de Entonces, Dios o por cómo? ejemplo, la cuando... diferencia que dice como la evangélica, por ejemplo, cuando dicen que el Exacto. Espíritu Santo le toma el control, la creencia evangélica lo toma como una experiencia espiritual. La católica tiene sus experiencias espirituales, el budista también tiene sus experiencias Ok, espirituales. Alexito, Así, entiendo sí, esto, Alex o Alexito, no sé. Alex, sí. eso está bien. En el momento en que vos das como cierta esas experiencias espirituales y que vos me estás diciendo, y yo no sé si es involuntariamente, te lo estás quitando muy bien, porque estás diciendo, yo no estoy diciendo que existen, pero después decís que las experiencias católicas espirituales tienen esto y esto y esto. Es decir, estás asumiendo el que estas existen. El asunto es que no Estoy podés, asumiendo que hay una experiencia, estoy asumiendo de que hay una experiencia y que la persona que no ha experimentado no puede, no puede afirmar de que si es verdad o no lo que le ocurrió en su interior a la persona que dice que sí experimentó, porque ahí los estamos de acuerdo. procesos Alex, internos de Alex, cada persona Alex. son distintos. Alex, yo soy ateo, pero yo fui creyente en algún momento, yo tuve esas experiencias. Ahora entiendo que no era lo que yo creía que era. Entonces, yo sí puedo Ajá. criticar y decir eso porque yo tuve esas experiencias. Ahora sé que no era el Espíritu Santo, no era la presencia de Dios, no era nada de eso. Entonces, yo sí puedo Ujú. opinar. Tú estás diciendo que el que no ha experimentado no puede opinar ni decir, bueno, yo sí lo he experimentado, porque yo fui creyente muchos años. Y yo te puedo decir que eso no es el Espíritu Y Santo. bueno, ¿Por qué? pero es Porque, eso porque que yo he hecho incluso, escúchame. ¿Por qué? sí, Porque yo he hecho incluso actividades como la meditación, ¿sí? Siendo sí, ateo, que se sí, siente, después, meditar te da una sensación muy similar, si no es que la misma, que haber sí, orado, ¿sí? es Se verdad. siente igual. Entonces, Ajá. yo, como ateo,
sí puedo criticar. Entonces, tú estás, ahorita con eso que dijiste, estás asumiendo que ni Asdrúbal, ni Crítico, ni Bruno, ni yo lo habíamos Tú experimentado. llegas. Yo te escuché, dame chance. Bueno, está Escúchame. bien, te Entonces, escucho. Te escucho. tú estás asumiendo que nosotros no lo hemos experimentado, por lo tanto no podrían. ¿Sabes qué? Sorpresa, todos los que estamos aquí fuimos creyentes en algún momento y todos pasamos por esas experiencias. No, no, no. Entonces sí podemos criticar Yo ese no tipo de estoy diciendo experiencias que y ustedes no podemos han argumentar experimentado. en Yo contra estoy de las mismas. diciendo, yo estoy diciendo que si tú llegaste a esa conclusión porque estudiaste otras cosas, porque investigaste otra cosa y llegaste a la conclusión de que, bueno, resulta ser que eso que tú creías que era un contacto con el Espíritu Santo, resulta ser que no lo es y cosas te llevaron a esa conclusión, es una experiencia personal tuya que tampoco sirve como una base de Entonces, ¿para qué regla las mencionas? científica. No, no sirve como una Alex, base de pero regla científica. entonces, ¿para qué las mencionas? ¿Para qué Sí, mencionas que hay ya me evangélicos, hay Las, perdí. católicos? las menciono con la Te estás intención de contradiciendo, decirle a Alex, ustedes, la Alex, menciono, Alex. me permite, le voy a decir por qué la menciono. La menciono con con la intención de decirle a ustedes que los procesos internos que cada persona tiene son distintos y las conclusiones que va llegando a lo largo de su vida son distintos. Ya, Y pero es, el hecho ¿Cómo de que ese es es sean un debate para distintos, imposible, demostrar que Dios el existe? hecho pues de es que sean imposible distintos, ¿qué negar lo que el significa? otro... ¿Que están bien? sí. ¿Y cómo Alex, puedes O mejor saber? dicho, que yo, son O sea, reales. Esa es si tu la palabra exacta. si tu conclusión es ese, por eso yo estoy basándome en la lógica. Si tu no, conclusión no, 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 personal, no, Alex, No, por Alex, tus no te estás experiencias basando en la sobrenaturales lógica, y por lo que no tú te estás fuiste basando en la conociendo, lógica. Es que yo yo creo que, estoy en la Alex, lógica de problema, que cada el problema que persona, estás cometiendo es que estás dándolo por verdadero. Entonces, tal vez sea una cuestión nada más de decirlo de otra forma. Y yo lo que estoy tratando es de entenderte. En serio que sí. Cuando vos decís las experiencias espirituales, bla, bla, lo que digas después, tal vez lo que estás tratando de decir, decime sí o no, porque ahí si no estoy perdidísimo, es lo que las personas que experimentan estas cosas dicen que son experiencias espirituales, ujú, entonces ahí sí. O estás diciendo que realmente existen. es por eso que digo esto, es por eso que expongo esto, de que cómo meterse la persona que ya asumió por su conocimiento, porque llegó a conocimiento, digamos, estudiando lo que es científico, y asumió que eso que experimentó, resulta ser no era, por dar un ejemplo, no era el Espíritu Santo, sino que era otra cosa que le ocurría en su interior. Llegó a una conclusión de que no y descarta que eso es algo espiritual, y ya lo ve como algo científico, digamos, lo que experimentó. ¿Cómo esa Porque persona lo desde podemos su medir. perspectiva cómo esa persona desde su perspectiva interna, desde su experiencia personal, puede saber lo que en realidad está experimentando la otra persona que dice que está teniendo un contacto espiritual. ¿Cómo? Si está Yo te juzgando la explico situación cómo. si está juzgando la situación desde su mera experiencia nada más. No, Alexito, Eso nada eso no es más. desde su mera experiencia, eso Por era supuesto que sí. antes de que tuviéramos los MRIs y antes de que pudiéramos ver cuál es la actividad del cerebro. Para que Y yo tú te lo hayas digo llegado porque a yo esas esto es, conclusiones, tú tuviste Alexito, que tener es lo que te decía, información del cerebro, Alexito, de puedo todo. terminar, Sí, Alexito, sí, claro, Alexito, puedo terminar. Gracias. por Ok, supuesto. lo que te decía Alan, en términos de que es la misma experiencia, una oración, el meditar o diferentes cosas diferentes actividades, es porque podemos medir cuál es el resultado a nivel del cerebro. Y te lo digo yo porque yo trabajo en proyectos que tienen que ver con la medición de ondas cerebrales. Y lo que te decía Alan, de que es la misma experiencia que nosotros como creyentes teníamos es porque realmente sentimos exactamente lo mismo que sentíamos antes. Y lo que pasa con la medición de las ondas cerebrales es que nosotros podemos medir de una manera extremadamente precisa si se hacen bien y se tienen y si tiene el equipo necesario.
podemos ver cuáles regiones del cerebro se disparan en cada una de estas actividades. Y podemos ver que corresponde a las mismas sensaciones. Entonces, independientemente de que un ateo dijera, no, es que yo siento esto, y el creyente diga, no, es que yo siento este, con el equipo, si es suficientemente preciso, podemos ver exactamente lo que está pasando en el cerebro. Y más aún, si una persona que ya experimentó una de esas actividades y después realiza la otra, y Ajá. cuando se ve en el cerebro, se confirman en las mediciones que están siendo disparadas las mismas regiones, exactamente las mismas regiones, y la persona dice, yo es exactamente lo que sentía, entonces es cierto, no podemos experimentar lo que la otra persona está experimentando. Yo nunca podré saber a qué te referís vos cuando decís el color verde. Puede ser que para mí sea magenta o puede ser que sea turquesa. Yo no lo sé y no lo puedo saber. Pero Sí. en términos de experiencias, entre comillas, espirituales, sí lo podemos saber. Esa es la diferencia. Tú me hablas de medición neuronal y yo te puedo asegurar que la ciencia, que cada persona tiene totalmente una de otra diferente reacción neuronal, diferentes Ya. sinapsis ocurren dentro de su Y, cerebro, totalmente y diferentes vos porque sus tenés, Pero y sistemas vos hay tenés una algo que, opinión. son diferentes. aquí No es, Alexito, discúlpenme, les corto a todos un ratito. Dale tu live. Quiero tratar de entender algo porque no sé si es solo cosa mía, pero yo le veo que él solito se está contradiciendo y voy a explicarlo. Alexito, al inicio dijiste que el pensamiento no es medible ni explicable. sí. Ya, el O sea, pensamiento no, no, o claramente sea, nos hay referimos, cantidad de pensamientos, digamos, ¿no? ya, Hay un porcentaje. el pensamiento claramente nos referimos a la actividad neuronal. Sí. Ya, eso, según tu premisa inicial, no es ni medible ni explicable. Hay una cantidad de pensamientos que está, digamos, promediado que una persona, un ser humano puede tener, digamos, en un minuto, en una cantidad X de, Como tú pero no es la dijiste, no misma en eres cada igual persona. tú, la misma rapidez mental no es igual la de ninguno de nosotros aquí. Así que Exactamente. eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero de todas maneras, el punto es el siguiente. Tú reafirmas que el pensamiento no es medible ni explicable, pero dices que las experiencias espirituales son una explicación a el pensamiento de varias personas. Entonces, nosotros deberíamos, y aquí hablo nosotros los ateos, tú te refieres que deberíamos aceptar estas experiencias espirituales, ya que es así, son de cada persona, como cada uno de ellos las entiende. Pero las experiencias espirituales son justamente las actividades neuronales. O sea, las experiencias espirituales simplemente son pensamiento, solo que les cambiaste de nombre, pero al decirles pensamiento para ti no es medible ni explicable, pero al ser experiencia espiritual, ahí sí tenemos que aceptarlo en cambio como una realidad. Creo que tú planteaste bastante bien la diferencia o lo chocante, digamos, para el ateo o para la persona que no cree en lo espiritual es justamente Alexito, esa mi palabra de punto decir, es, yo mi tuve una punto es experiencia que no hay espiritual. diferencia. O sea, justamente, mi punto es que no hay diferencia, solo les cambiaste el nombre, pero es la misma actividad. Exactamente, es la misma actividad, sí, pero ¿cómo ustedes pueden asegurar de que esa actividad no tiene relación con una entidad superior? ¿Cómo se puede asegurar eso? ¿Cómo se puede asegurar de que es simplemente una reacción Alexito, es psicológica, que emocional? ¿Cómo se por eso puede te asegurar de preguntaba, que no es? as- ¿Cómo por puede eso te asegurarse de que preguntaba no es? si habías estudiado teología en un lugar católico o evangélico. En los Evangélico, sí. católicos,
Sí, por eso, en los católicos, cuando vas a estudiar teología, tenés que llevar ciertas cosas básicas de filosofía de la ciencia, a diferencia de los lugares evangélicos. En los seminarios católicos, dentro de la filosofía de la ciencia básica que llevas, ves lo que es el falseable. Entonces, podemos asegurar nosotros de que estos elementos mentales no sean causados por el dios Vishnu. No, no podemos. ¿Podemos asegurar ¿no? que no son causados por el monstruo del lago Ness? No, no No se podemos. puede, ¿verdad? Yo creo que esa Exacto. es una de las diferencias entre lo que es la teología. Cuando alguien que estudia teología, la diferencia entre un católico y un evangélico. Porque dentro de lo otro, y tal vez para concluir, eh, que me queda me parece muy curioso, es lo que dijiste al puro final de, vos lo habrás visto en resonancias electromagnéticas, digamos, en mediciones de ondas cerebrales, porque vos trabajas en eso y vos habrás visto ciertos resultados. Pero yo te puedo asegurar que no es así. Y eso yo creo que deja muy clara cuál es tu posición, el hecho de que no estás aceptando evidencia, porque decís que lo que yo estoy diciendo con evidencia no es así y lo decís sin aportar nada de evidencia. Yo creo que yo no tengo mucho más que decir. Sí, yo también, es bastante extraño para mí esta conversación porque al final de cuentas nos propone Alexito una premisa, se contradice en él mismo en la premisa, eh, le hago caer en cuenta que está contradiciéndose, lo acepta No, yo y creo que luego no es vuelve a una hacerlo. contradicción. Yo no acepto que estoy en contradicción. Simplemente yo, o sea, tú lo planteaste muy bien. Son experiencias, o sea, simplemente que los creyentes en determinada fe le llaman como algo espiritual, le ponen ese rótulo espiritual, ¿verdad? O sea, esa palabra espiritual. Y eso es lo chocante. Pero la experiencia, como, así como tú lo planteaste, es una experiencia real que ocurre en el cuerpo, en la mente, en las emociones. Algo le está ocurriendo a esa persona. Alex, Algo, Alex, Alex, mira, es que algo no mira, fíjate, frecuente, vamos ¿verdad? Le a, está vamos ocurriendo. a irnos, perfecto, vamos a exponerlo así. Tú entraste diciendo que eres teólogo, que estudiaste teología en no sé qué Estudié universidad. Yo no voy a teología. desprestigiar a ninguna universidad, simplemente es decir, Yo tú sí, estudiaste en una universidad X, ¿verdad? Una universidad Ujú. X. O sea, eso es independiente, no importa dónde estudiaste. Eh, ¿Sí? porque hay buenas y malas universidades, eso no pasa nada. Ahora, tú, después de un buen ratito, te preguntamos en qué Sí. crees. Y tú dices, no, pues yo creo en un ser superior, Superior, creador, lo que tú sí. quieras. Ajá. Sí, sí, sí. Y Sí. pero no tiene nada que ver con el Dios de las religiones. Perfecto. Y en No, no, vez de no, 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 centrarte, no dije escúchame. eso, no dije eso. Pero bueno, pero no digas cosas que yo no dije. O sea, Bueno, no ¿qué digas fue que lo yo que dije dijiste? cosas que Y yo yo en realidad también no dije. entendí eso. No, no, yo no Todos dije eso. entendimos eso. Yo dije que no se perdón, encuadra Alexito, yo dentro de también lo que entendí plantea eso. la Si Biblia. pudieras aclararnos Eso súper dije. bien, Oye, porque yo también lo Alexito, entendí. es exactamente lo Explícanos. que te acabo de decir. No, 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 no es Exacto. lo mismo. ¿Dónde está la Lo que diferencia? yo quiero decir que con este ser superior que no se encuadra en lo que está en la Biblia, lo que yo quiero decir lo siguiente, que por ejemplo, en los textos bíblicos hay cierta esencia, ciertas características de este ser Alexito, sobrenatural, ya sé, o sea, mira, así como hay en independientemente, nada el más budismo, así como hay de- también en la filosofía griega, en los perfecto, pensadores, por ejemplo, perfecto. Sócrates, Platón, Fíjate, Aristóteles. Alexito, Sí, es que el problema es que tú piensas que nosotros no estamos poniendo atención cuando eres tú el que no estás poniendo atención. pero El que estás no se diciendo cosas encuadra, que yo no escúchame, dije. escúchame, el decir, sí, fíjate, si yo te digo 6 menos 3 es lo mismo que decir 4 menos uno. No te estoy, o sea, es el mismo resultado, no te estoy diciendo de la misma forma, pero es lo mismo. El que no se encuadre con el Dios de la Biblia, obviamente va a ser que no se encuadre con las religiones que creen en esa Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ahora,
si no se encuadra con el Dios de la Biblia o las religiones que creen en ese Dios, ¿estamos de acuerdo? Bueno, en vez de tú Sí. centrarte en eso que tú crees, empezaste a decir, pues es que la gente, católicos, cristianos, tienen experiencias. ¿A nosotros qué? No nos importa más saber por qué tú crees que existe ese Dios. Punto. Y te fuiste por las ramas. No me han preguntado eso. No Te me han preguntado por qué preguntamos, yo creo te que existe ese Dios. preguntamos. No me han preguntado. Antes de que. Yo hace No rato me te han pregunté, mira, preguntado. ya nos dijiste todo eso. Fíjate, Alexito, para que veas que no pones atención. Cuando empezaste a decir que si los católicos, no, yo te dije, mira, y no importa. Yo no me quedó claro qué es en lo que crees. Me gustaría saber en qué crees y por qué. Y te lo pregunté Te lo dije. directamente, así con esas palabras. Y no lo ¿En qué crees? respondiste, Me te fuiste por las preguntaste. ramas. ¿En qué crees? Me ¿Y por preguntaste. qué? No, no y por qué. No. Me dijiste en qué Sí, crees. ¿Tú en qué crees? Y yo te dije en qué creo. te No el por Alex, preguntamos, qué. te preguntamos. Alexito, es Nunca que, presenté ningún perdona que argumento interrumpa, de lo pero yo, sí. yo, yo sí, cuando Alan dice en qué crees, siempre, siempre, bueno, casi siempre, porque es ya algo que él pregunta, siempre es en qué crees y por qué. Para él, eso es como parte de una sola eh, frase y yo también recuerdo haber escuchado eso y yo creo, Alexito, tal Sí. vez Pero para yo no lo concluir conozco de a mi Alan. parte, Yo no sé que qué él quiere el decir. problema, Yo me limito a lo que me Alexito, preguntan nada más. yo creo que estamos de acuerdo en muchísimas más cosas de las que vos crees. Cuando vos expones ciertos elementos y decís ciertas cosas, yo creo que estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero el problema, y yo creo que es parte de la razón de por qué no te hemos entendido algunas cosas, es la claridad en los conceptos. Y yo creo que ahí es donde ha estado el problemilla de comunicación. Pero hay muchas cosas que vos decís que yo creo que nosotros podríamos estar totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que lo decís de una manera en la que no hay cierta claridad en conceptos. Entonces yo enaltecería, digamos, todo lo que vos decís en términos de ciertas ideas que me parecen súper valiosas, pero, pero no podemos lograr un puente si pasa esto mismo. Y vos ves un patrón, tal vez para terminar, vos ves un patrón varias veces, vos has dicho algo y todos nosotros, los tres o cuatro, no hemos entendido o hemos entendido lo mismo. Y yo creo que después de cierto número de veces, uno podría pensar, tal vez es que no estoy explicando bien y por eso no me entienden siempre y me entienden otra cosa siempre. Bueno, lo que ocurre también es que muchas veces uno ya en su pensamiento, cuando alguien dice algo, prejuzga e inconscientemente añade también conceptos de lo que la persona está Tenés diciendo. toda la razón. Muchas veces pasa Tenés toda eso. la razón y yo lo he pensado a lo Por largo eso de la preguntamos, para no conversación, yo lo he prejuzgar, por eso pensado, preguntamos las cosas. será, sí, y lo que decís es tan cierto que yo me lo he preguntado varias veces a lo largo de la conversación, ¿será que yo le estoy poniendo un apellido solo porque me dicen el nombre? Pero Alexito, ha pasado Muchas veces tantas pasa eso. veces que yo creo, sí, y pasa mucho, y por eso me lo he preguntado, pero lo que vemos es que ha sido una constante, ha sido un patrón, y por eso yo, ¿Sabes yo por diría qué? tal vez que sea bueno replantearse el cómo se explican las cosas. ¿Sabes por qué yo me doy Alexito, cuenta para de eso? Por concluir, haber tenido una última cosita más, por el hecho dale. de leer mucho, ¿verdad? Hace que uno tenga ustedes han de saber a lo mejor si leen mucho, hacen de que uno tenga un pensamiento estructurado. Entonces, se basa mucho, tú me decías, pero tal persona cuando pregunta una cosa ya quiere preguntar otra cosa. Bueno, los que lo conocen saben que eso sí, pero el que no lo conoce se guía por lo que está Alexito, recibiendo. Entonces, Independientemente. sí, o no, sea, yo te doy un en ejemplo realidad nomás. no tiene nada que Que ver con yo el, en mi con el caso punto mayor personal, de yo esto. tengo te doy un ejemplo más que yo en mi caso personal, yo tengo una estructura de pensamiento balanceada, equilibrada. Entonces yo no lanzo así nomás ideas Ese al es el azar problema. o Ese es el problema. Que tú piensas que la tienes. Y mira, independientemente si yo te haya preguntado por qué o no te lo haya preguntado porque puede ser que se me haya pasado decírtelo, eso no importa. Pero imagínate que si yo te digo, es que yo soy ateo, sin que nadie me pregunte por qué, pues yo tengo que dar una justificación. O sea, tú entras para decir en qué crees y justificar Justamente por qué entraste crees. para eso, claro. Pero si yo digo, es que, o sea, yo sí lo pregunto porque a veces la gente
no entiende que si afirma algo tiene que justificarlo. Pero vamos a suponer que yo no te lo pregunté, pero si tú dices, yo creo en un ser creador y todo eso, y te quedas pancho y te pones a hablar de otras cosas, no nos queda claro cuál es tu justificación del por qué tú crees. Ese es el punto. Si yo digo, soy ateo, pero mira los perritos que corren en la calle, entonces ya, o sea, se pierde el sentido de lo que estoy diciendo. Entonces, si tú afirmas, yo creo en un Dios, fíjate lo importante es justificar sin necesidad de que yo te pregunte porque no recuerdo. Vamos a suponer, te voy a dar el beneficio de la duda de que no lo dije. Está bien, porque también creo que hasta cierto punto, si me equivoqué, ok, lo acepto. Pero aún así, si tú dices algo y haces una afirmación de ese tipo que tú crees en un creador, pero espérate, no encaja con el de la Biblia, con el del budismo, con el del taoísmo, con el del hinduismo. Y no justificas, si no nos explicas el porqué y nos hablas de las razones de las personas de las cuales tú estás considerando que no concuerdan con tu creencia, ¿qué nos sirve o cómo nos ayuda a nosotros a entender tu postura? Es que no lo entiendo. Si tú me preguntas mis argumentos, yo te los digo. Yo no tengo ni... Te los digo. Alexito, es que lo debiste haber dicho sin que te preguntara. Pero de todas maneras, para concluir un poquito a lo que iniciaste diciendo. Sí. De cierta manera, y para resumirlo lo más pronto posible, tú decías que el pensamiento no es medible ni explicable, pero asumes que las experiencias espirituales sí lo son. Ahora, yo no los llamo ya experiencias espirituales, yo no los llamo, yo dije que las religiones, las diferentes fe llaman como experiencias espirituales, le ponen ese rótulo de espirituales, no yo. Ya, experiencias espirituales, pero para ti esas sí son reales en cambio. Para mí podrían ser reales, claro que pueden ser reales las experiencias, ya, perfecto. Que no las llamaría espirituales, no le pondría ese rótulo como le ponen las ya, perfecto. ¿Verdad? Pero al final de cuentas, y aquí va mi pregunta, estas experiencias que tú no le pones el rótulo de espirituales, ¿no se supone que son el producto del pensamiento? Y bueno, esa es una conclusión a la que llega... Estoy haciendo una pregunta. Llegan personas. Esas experiencias, las cuales tú no le quieres poner el rótulo de espirituales, ¿no terminan después de todo siendo el producto del pensamiento? Sí. Ahora, ese pensamiento tiene alguna influencia o de por sí solo nace el pensamiento. ¿Qué influye para que nazca ese pensamiento? ¿Podría ser un ser sobrenatural o no? Porque el pensamiento nace, es un pensamiento. O sea que sí, solo para terminar y concluir, o sea que si yo pienso en alienígenas es porque estoy siendo influenciado este momento por un contacto alienígena. ¿Así viene a ser esa lógica? Bueno, la verdad que el tema de los alienígenas... No importa los alienígenas. No es el tema, es un ejemplo. No, Alexito, no importa. Mira, alienígenas, seres de humo, duendes, nalgones, lo que quieras, no importa. El punto es, si tú piensas en eso, ¿eso hace que existan? Bueno, no hace que exista, pero tampoco hace que no exista. ¿Verdad? Alexito, no me queda más, te agradezco muchísimo. Sí, otra persona que decir que no. Tu pensamiento estructurado nos confunde un poco todavía, así que te agradezco mucho. Voy a dar el paso a alguien más.